Bueno, gracias a Dios por el canto, amén. Pero cuando escuche lo que dice la letra de un canto, siempre para que lo asocie con lo que ha pasado en su vida o con lo que no ha pasado en su vida, ¿verdad? Y es una bendición, de veras. Muy bien. ¿Están contentos, hermanos? ¿Bien contentos o más o menos? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Hechos, por favor. El libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Vamos a tener una más que una predicación, va a ser una enseñanza de estudio bíblico. Vamos a ver algunos versículos. Amén. Hechos capítulo 4. ¿Sí lo tiene, hermano? Vamos a ver el versículo 23. Vamos a ponernos de pie para tomar nuestra lectura. Comparta la Biblia, por favor. Ahí al lado de alguien a su lado no tiene una Biblia donde leer. Sí, alguien a su lado no tiene una Biblia, compártala, por favor. Y Hechos capítulo 4. Sí. Hechos 4, versículos 1 al... No es cierto, 23. Hechos 4, 23. Si su Biblia ya no tiene Hechos, porque ya está como los pergaminos de Pablo, que así están las Biblias de los jóvenes de la iglesia, de la escuela cristiana. Sí. Ya traen celular, pero no traen Biblia. Sí. Su mamá prefirió que trajeran celular que trajeran una Biblia. Porque como tienen mamá sabia, ¿verdad? Bueno. Hechos capítulo 4, versículo 23. Comparta la Biblia, por favor, ahí al lado de usted, para que todos puedan leer. Dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Puntos el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta noche. Amén. Qué bueno verlos en esta noche y gracias damos a Dios por su corazón y su deseo de estar aquí. Muy bien, vamos a orar y pide sus rostros y sus ojos. Señor, te damos gracias por habernos traído esta tarde. Gracias por la vida de cada joven que está aquí. Gracias por cada familia. Gracias porque tú eres el que pone el deseo en nuestros corazones. Señor, yo tengo mucha esperanza, mucha confianza que tú harás la obra en el corazón de muchos aquí.
Bendice esta reunión y habla al corazón de mis hermanos. No mires, Señor, no mires quién es el que va a exponer esta verdad para que no sea yo tropiezo con mi vida, con mi corazón, sino por el contrario, mira el propósito que tú tienes para las vidas y que esto, Señor, pueda ser una herramienta grande en las vidas de cada uno de mis hermanos. Bendice tu palabra, ayúdame a predicarla, a enseñarla. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues hermanos, aquí vemos la historia, el libro de los Hechos de los apóstoles no es otra cosa que es una narración de cómo ellos hicieron el trabajo para llevar el mensaje de Dios, llevar el evangelio, y cómo es que el evangelio se propagó por todo el mundo. Se cuenta cuando recuerde una cosa, cuando Jesús murió en Jerusalén, y nuestro Salvador, hermanos, era judío. Los hechos previos al libro de los Hechos, las historias que vemos en el Evangelio se llevaron a cabo en el área de Israel, ¿verdad? Hay muchas ciudades donde Jesús estuvo caminando, pero solamente fue hecho en la parte que competía a la extensión de Israel. Por lo tanto, cuando Jesús muere, poca gente se da cuenta de este hecho. Jesús envía a los discípulos para que hagan el trabajo de la predicación del evangelio. Ellos necesitaban exponer el plan de la salvación a la gente incrédula. Pero como dice ahí, mire, vean conmigo ahí en el libro de Hechos capítulo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás? Hechos 1:6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, ustedes van a ser testigos. ¿Testigos de qué, hermanos? ¿De qué tenían que dar testimonio? Pues tenían que dar testimonio de la resurrección de Cristo. De la resurrección de Cristo. Recuerde usted que el propósito principal, o más bien el evangelio, se comprende, o el plan de la salvación incluye que nosotros, por eso si usted cuando testifica, usted va a ganar almas y toca puertas, y usted no le dice a la gente que Cristo resucitó, usted no está dando bien el evangelio. Y luego dicen, ¿por qué, pastor, la gente no quiere recibir al Señor? Bueno, quizás porque hermanos, porque no está usted utilizando el plan correcto de la salvación. Se necesita dar el evangelio completo. Vamos a ver esto un poquito, vamos rápido. Sí, entonces Jesús les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que ellos tenían que hacer, dar testimonio de Jesucristo, era en Jerusalén. Cuidado, en Jerusalén, hermanos, qué complicado. Qué complicado. Es como si usted quisiera hablarle de Cristo a la gente que va saliendo de la misa de 12 ahí en la Basílica de Guadalupe. Así es más, yo creo que ni ahí, ahora ahí es más fácil, pero en Jerusalén, dando el evangelio a judíos, era algo complicado. Hablarle de Jesucristo a un judío hasta la fecha sigue siendo complicado.
Porque el judío dice, no, ese que tú dices, tú, por eso los judíos siguen pensando que nosotros somos paganos, porque piensan que el Cristo en el que nosotros hemos creído es un falso. Ellos están esperando otro Cristo. En el que ya vino no creyeron. Y ahora, hermanos, hay gente que de todos modos, mire, tanto judíos como cualquier tipo de gente, en el que ya vino no han creído. ¿Sabe usted por qué muchos de nosotros nos cuesta tanto trabajo ser consagrados a Dios? Porque no hemos creído en Cristo. Ahora dice, ¿cómo, pastor? Pues si aquí yo lo escucho siempre, hay jóvenes aquí que todos los días vienen a la escuela cristiana, están en la capilla, están en los devocionales, escúchame, y escuchan, pero no han creído. No han creído. El problema, hermanos, tiene que ver con una razón. No hay fe en Cristo. Ya lo hemos explicado muchas veces y yo creo que merece la pena que hagamos, que nos detengamos un poquito y lo volteemos de cabeza y lo expongamos desde un ángulo y desde otro. Ojalá que así, viéndolo desde otro ángulo, puedas agarrar la onda. No sé si me explico. Ojalá que exponiendo esta verdad desde varios ángulos recibas la iluminación de Dios y puedas comprender, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en el corazón. Porque por esa razón a veces vemos tantas reacciones, vemos tantas actitudes. Es importantísimo hermanos, ¿por qué? Porque los judíos eran conocedores de Dios. El Dios de la Biblia ellos lo conocían, ¿me explico? Pero cuando Él aparece, según las profecías están hablando de Él, y cuando Él aparece, ellos dicen, Él no es. Y luego le preguntan, dinos, ¿por qué nos perturbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice, se los estoy diciendo y no me creen. Ya se los dije y no me creen. ¿Qué más quieren que les diga? Y luego le decían, a ver, haznos una señal, a ver, haznos algo, a ver, saca chispas. Yo los sentí hoy muy decentes, hermano. Pero ya empezaron, ya. El problema es que empiece un diablo y se siguen todos los demás. ¿Verdad? Bueno, entonces, hermanos, dice aquí, y ellos tenían que dar la noticia primero en Jerusalén. ¿Qué tenían que predicar? El evangelio. Vamos a estudiar poquito de eso. ¿Qué les parece? Sí, mire qué dice ahí en Marcos 16. Marcos 16. Vamos a ver las tres. Vamos a ver Mateo. Primero Mateo 28. Los tres, estos son lo que siempre se enseña, ¿verdad? Mateo 28, mire qué dice el versículo 18. Mateo 28, 18. ¿Están ahí? Sí, apúrenle a encontrar, hermanos, para que no. Ya son 8:19, amén. Dice ahí Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder, y porque yo tengo la autoridad, la potestad, tengo la autoridad, dice, Dios me ha dado la autoridad. Por tanto, porque tengo la autoridad, dice, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Vayan a ser discípulos a todas las naciones. Quiero que hagan gente discipulada. La palabra discípulo es la palabra matetes. La palabra discípulo es la palabra matetes. ¿Qué dice Jesús? Dice, yo tengo el poder, y porque tengo el poder, dice, porque lo tengo, se los voy a dar para que vayan y hagan matetes. ¿Qué es un matete? La palabra matete significa, ¿qué significa discípulo? Hay gente que dice, discípulo es disciplinado. No es cierto. Discípulo es, la palabra matetes es uno que quiere. A ver, matetes, ¿qué significa, hermanos? Uno que quiere, no uno que no quiere. Jesús dijo, vayan y hagan gente que quiera. De lo que se trata es de hacer gente que quiera. Uno que de él, lo que decía tu abuelo, lo que dicen muchos de ustedes, cuando me nazca,
Bueno, cuando tú eres discípulo te nace. Sí, no sé, pero por ejemplo, hoy tú hiciste actividades, hoy tú te levantaste en la mañana y dijiste, tengo que hacer tantas cosas, pero finalmente pensaste, pero hoy es jueves. Y dijiste, hoy tengo que ir a la iglesia. Entonces, ahora, no, bueno, la expresión no es mala, a lo mejor no suena correcta, pero no es hoy tengo que ir a la iglesia, sino hoy tengo el deseo de ir a la iglesia. No sé si me explico. Hoy quiero ir a la iglesia. ¿Sí? No, como aquí tenemos una regla en la escuela cristiana de que pues se supone que los muchachos que vienen a la escuela cristiana pues son cristianos, ya lo suponemos. Sí, ya lo suponemos. Esto está en entendido. Entonces, un cristiano, ¿verdad? Pues es uno que quiere, es un discípulo, uno que quiere. Entonces, están aquí y pues ¿sabes por qué están aquí? Porque pues el domingo no hay necesidad que les estemos dando reglas para que lleguen. Porque se supone que quieren. No sé si me explico. Un discípulo es uno que quiere. Entonces, ¿para qué? Y ahí tenemos que estar el lunes. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Hermano, ¿qué? Y ¿saben qué? Yo ya me cansé de eso. De una vez les aviso, sí, todos los que están batallando con eso, el siguiente año, a mí no me importa que te amargues, que empieces a hacer proselitismo contra la iglesia, que digas que somos malos, no me importa. No, el año que viene vamos a tener como 50 alumnos en la escuela cristiana porque muchos no van a poder entrar. No te imaginas, mira, he orado ya por mucho tiempo, me he dado cuenta de tantas complicaciones que tenemos y Dios me ha dicho, pues menso, ¿para qué? ¿Por qué haces una regla que la gente no quiere cumplir? Dale la regla al que la quiere cumplir. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita lo vamos a ver. Discípulo es uno que ¿qué? Uno que quiere. Y por eso Jesús dijo, hagan gente que quiera. La orden principal era, hagan los discípulos, o sea, háganlos que llegue algo a su vida, que ellos tengan un deseo. ¿Vamos bien o no? Ahora, ahora, aquí en Marcos nos da más detallado el punto. Mire qué dice ahí en Marcos capítulo 16. Versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí ya nos da un argumento más allá. Dice que Jesús, ya hermanos, se encuentra a los discípulos ya después de haber resucitado y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que yo les dije? Yo les dije que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar, y hasta les dije, después de resucitar, nos vemos ahí en Galilea, ahí en la pancita. Entonces, era domingo, hermanos. ¿Sí me entiendes? Como que el domingo sabe mejor la pancita, ¿no? ¿Sí? Digo, estoy hablando de la pancita que venden. No tu panza, ese es panzota lo tuyo. Sí. Bueno, sígame, dice ahí. Les reprochó, ¿por qué si quedamos una cosa? ¿Sabe cuál fue el problema? Que cuando lo vieron muerto dijeron, no, ya se murió, ya se acabó ya se murió el maestro, vámonos, ya se nos acabó el borlote. Ya se murió el maestro, se nos acabó el gusto, se nos acabó el borlote que nos traíamos, y ya cada quien se fue a su lugar. Pero Jesús resucita, y entonces a los que encuentra les dijo, fíjate lo que dice 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad que. Aquí ya les dice, ya no les dijo hagan discípulos, aquí les dijo, prediquen el evangelio a él, para que ellos quieran, para que la gente se haga discípula y la gente se haga un matetes y la gente quiera, se necesita que se le predique el evangelio. No se necesita que le saques chispas, ni que traigas a Jesús Adrián Romero a cantar a la iglesia. No, de lo que se trata es de que le prediques el evangelio. ¿Vamos bien? Dice ahí,
Dice, predicar el evangelio a toda criatura. Y mire que dice, el que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere, ¿qué? Entonces hay gente que se le predica el evangelio y cree. Y cuando la gente se le predica el evangelio y cree, Jesús dijo, será salvo. Entonces cuando tú escuchaste el evangelio y tú creíste, tú fuiste salvo. Pero también hay gente que escucha el evangelio y no cree. Hay gente a la que se le ha predicado el evangelio y no ha creído. ¿Me están entendiendo? Y entonces esa gente sigue condenada. Esa gente sigue condenada a morir e ir al infierno. Porque hay dos tipos de gente: los que se les predica el evangelio y creen, y los que se les predica el evangelio y no creen. Ahora, hazte tú una pregunta: ¿a ti te han predicado el evangelio? No contestes, nada más tú piensa, a mí me lo predicaron. O a lo mejor dices tú, pues yo digo, porque te preguntan, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Vas al cielo cuando mueras? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué crees eso? ¿Por qué estás asegurando que sí? ¿Te predicaron el evangelio y tú fuiste salvo porque se te predicó el evangelio y lo creíste? Porque esa es la única manera que puedes ser salvo. No puedes ser salvo porque vienes a la Iglesia Bautista Libertad, ¿sí? Aunque es una buena iglesia, pero eso no te salva. ¿Sí me entiendes? Ahora, si tú ibas a otra iglesia, pues con razón estabas tan condenado al quinto infierno. Pero gracias a Dios, ahora, pero el hecho que vengas aquí no te va a salvar. Si tú no has permitido que se te predique el evangelio y lo crees, no eres salvo. Y estás condenado. Amén. Entonces es importante entender esto. Sí, porque no es nada más como que ya vengo y ya soy de la religión, ya hasta me bauticé. ¿Y a mí qué me importa que te bautizaste? Primero hay que ser salvo, amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se te predica el evangelio y crees, entonces cuando tú, mira que dice ahí, el que creyere y fuere bautizado, cuando tú crees, tú eres bautizado. Y no, aquí no está hablando acerca de que o sea, que creíste y te bautizamos ahí en la pila. No está hablando de eso. Está hablando que al momento de creer, el Señor Jesucristo viene a morar en tu corazón. Entonces ya tienes ahí ya tienes el sello del Espíritu Santo. Al creer, tú tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Vamos bien, hermanos? Muy bien. Ese foquito me distrae. Sí, parece es que me recuerda ahí allá a la vuelta de mi casa estaba un nightclub que se llamaba El Ruletero y así tenía un foquito. Sí, porque es que algunos están viendo el foquito y se están acordando de sus tiempos pasados. Sí, bueno, sí, bien, síganme acá, hermanos, porque ustedes, ¿cómo echan relajo? Pues, hombre, yo que no soy yo, ¿verdad? Bueno, entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Ahora, mire, vamos rápido porque es importante entender esto. Pero los discípulos iban a llevar un mensaje. Y qué barbaridad, cómo le cuesta a la gente creer el mensaje. Toda la vida, hermanos, toda la vida la gente prefiere creer ridiculeces. Mira, la gente cree más tonterías, pero el mensaje de Dios no lo cree. Vienen y ¿te acuerdas cuando tú andabas de brujo, hermano? Te dijeron, mira, tú tienes un problema, ¿sí? No te va bien porque alguien te hizo daño. ¿Sí? Y hasta fuiste y le pagaste a una señora ahí para que te hiciera una limpia, o yo no sé qué hiciste. Y yo me pregunto, ¿cómo ese tipo de tonterías sí las creías? Y la cosa, lo peor es que hasta te bajaban la feria. Y aquí vienes con la verdad y no dejas ni 10 pesos. No entiendo eso yo. Amén. Pero así somos de ingratos y de faltos de entendimiento. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero mira lo que dice aquí. Vamos a ver en Lucas 24. ¿Ya les dije? Lucas 24. Vamos a apurarle.
que damos enseñanza y a la vez predicamos para que no se les, para que no se vayan vacíos, amén. Lleven algo de coraje a casa. Sí, mire qué dice ahí en el versículo 45, Lucas 24. Lucas 24, 45. Vamos a ver el 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En los profetas y en los... Esa era toda la Biblia que existía en aquel entonces. Era toda la Biblia, o sea, toda la Biblia no estaba terminada. Hasta ahí tenían nada más. Tenían los profetas, tenían el Pentateuco y los Salmos, que quiere decir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de eso, ¿verdad? Se compone de Moisés, se compone de todos los profetas y los salmos. Eso era lo que tenían hasta aquel entonces de Biblia. Y dice Jesús, y en todos los libros de la Biblia, cada libro habla de mí. Génesis habla de Jesús. Éxodo habla de Jesús. Levítico habla de Jesús. Números habla de Jesús. Deuteronomio habla de Jesús. Cada libro de la Biblia, hermanos, tiene un mensaje de Jesucristo. El arca, por ejemplo, pero ¿cómo, pastor? Pues bueno, el arca de Noé es un tipo de Jesucristo, porque todo aquel que entró en el arca se salvó. ¿Sí están conmigo? En Éxodo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Tomen el cordero, fíjate bien, le dijo, tomen un cordero, inmólenlo, dice, pero su sangre póngalas en los postes y en el marco de la puerta. Mira, marco y postes. Era la sangre del cordero sobre un marco que representaba hasta una cruz. ¿No habla de Jesús? Y dijo, y todo aquel que crea y me haga caso y ponga su confianza en la sangre de ese cordero, en esa casa no va a haber muerte. Entonces, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Ahora, no tenemos el tiempo, pero te prometo que te voy a dar una enseñanza en donde aparece Jesús en cada libro de la Biblia. ¿Sí me explico? Y por eso le dice, el Señor le dice a los discípulos, pon atención, les dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras, fíjate, estos eran judíos, pon atención. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos, vamos a ver otra vez el 44 porque es importante. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En los profetas y en los... Dice, se tenía que cumplir todo lo que se escribió de mí en la Biblia. Y dice ahí, versículo 45, pon atención, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que... A ver, esto está raro, hermanos, ¿por qué? Porque mira, los judíos, pon atención, los judíos desde que nacían, hermanos, por religión, ahora sí que perdóname, pero por obligación, ellos mira, la ley decía, cuando el niño nace, dice, a los 8 días lo tienen que circuncidar. Y luego lo tienen que presentar al Señor. Y luego tiene que estar cada sábado en la ley. Y ellos recitaban su linaje. ¿Sabes tú que el judío recitaba su linaje? Hasta la fecha lo hacen. Van a la sinagoga y dicen, yo soy hijo de Fulano. Por ejemplo, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. ¿Sí me están entendiendo? Daban su linaje para que ellos demostraran que eran una buena raza, vaya, eran verdaderos judíos y además, hermanos, aprendían la Biblia, aprendían la palabra de Dios. Los judíos aprendían la palabra de Dios. A eso, los judíos, hermano, el judío no iba a la sinagoga. Escúcheme, el judío no iba a la sinagoga a danzar y a decir, sumérgeme en el río. No. El judío, ¿sabes a qué iba el judío? A aprender la Biblia. No iban a otra cosa, iban a aprender la Biblia. La Biblia que ellos tenían hasta ese entonces. Por eso dice ahí la escritura, dice, ahora ellos siempre escucharon la Biblia, pero nunca entendieron nada.
Como algunos que hasta tienen una aquí. Mire, ¿por qué es que los chavos aquí traen una Biblia y traen como los pergaminos de Pablo? Traen Biblias ahí todas ¿Por qué? Porque no entienden nada. Ellos, ay, pues tenemos que, ay, pues ya nos van a predicar. Ay, pues ya sabe, ya. Y por eso la gente dice, ay, pero por eso dicen, usted, en esta iglesia, ¿qué es lo que prohíben? En esta iglesia, ¿qué prohíben? Hermano, a ver, ustedes en su iglesia, ¿qué prohíben? Nada. Es más, la Biblia dice, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Mira, yo me puedo tragar 10 tacos de suadero hoy en la noche. Mira, es más, 5 campechanos, 5 con tripita y 5 con longaniza. ¿Sí? Cilantrito, cebolla, salsa, limón, salecita para que agarre. Sí, y unas cebollitas, y hasta unas hojitas de pápalo para que sepa sabroso. ¿Y quién me dice que no? Pero mañana vas a ver cómo amanezco de la pata. Entonces, todo lo puedo, pero no todo me conviene. ¿Sí me entiendes? Pastor, en esta iglesia prohíben chupar. No, tú dale, si quieres chupar, chúpale. Nomás dice la Biblia, ¿para quién es lo amoratado de los ojos? ¿Para quién el hay? ¿Para quién la cruda? Chúpale, chúpale, no pasa nada. ¿Quieres tener 2 viejas? Tenlas. Pastor, es que yo soy medio, sí, tú ten 2, 3 viejas, las que quieras, no pasa nada. Yo no entiendo. Hermano, si los que tenemos una, apenas si podemos. Yo no sé cómo le harás tú para tener 3. ¿Sí me entiendes? Si no puedes mantener ni una. Yo no entiendo esas viejas estúpidas que saben que el marido es casado y andan con él. Ve, asómate cómo te de chancluz a sus hijos. Nomás por un ratito. Pero, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Ni sé. ¿Para quién es hermanos? Todo podemos hacerlo, pero no todo nos conviene. Bueno, dice, entonces ellos leían la Biblia todo el tiempo, pero no entendían lo que Dios les quería decir a través de su palabra. Eso es lo que pasa con muchos muchachos aquí. Ellos tienen todos los días, pero ellos no. ¿Y sabe cuál es el problema? Porque la Biblia, cuando uno ve la Biblia, uno quiere. Uno dice, mira lo que Dios dice. Yo no sé de ti, pero yo me acuerdo cuando yo leí la Biblia la primera vez. Fui a visitar, andaba yo en eso del baile y fui a hacer un contrato con una familia que les iba a preparar un bailable ahí. Y estábamos platicando y yo vi así un librito. ¿Han visto esos Nuevos Testamentos de los mormones? De los gedeones, los azulitos. Estaba ahí el librito y yo lo vi, estaba ahí, pues como está bonito, está bien hechecito, lo empecé a ojear y dije, ay, mira, y leí ahí en Mateo que empecé a ver que Jesús, pero yo en ese tiempo, hermanos, yo creí que cada religión tenía su propio libro. Yo no creí que había una sola Biblia, yo no entendía eso. Entonces cuando vi que decía de Jesús, dije, ¿de qué religión será este libro? Y lo empecé a leer ahí y me dice la señora de la casa, me dice, ¿le gustó el librito? Dice, sí. Y se lo regalaron a mi hijo en el metro, si quiere lléveselo. Y le dije, ¿de veras? Me dijo, sí. Y pues que me lo echo a la bolsa, hermano. Llegué a mi casa y empecé a leer ahí en Mateo. Empecé a leer. Y empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Llegué como a las 7 de la noche
y leí y me interesó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda, los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo. Iba en Segunda de Timoteo, escuche, Segunda de Timoteo. Y cuando oiga a mi esposa que me dice, hoy no vas a ir a trabajar, ya eran las 6 de la mañana. Y yo me piqué leyendo. Y las letritas así chiquititas, hermano. Pero yo me piqué. En una noche casi terminé. Segundo de Timoteo. Y mi esposa me dijo, ¿qué es? ¿Pero qué? ¿No dormiste? Le dije, no, mira, estoy leyendo. Me dijo, ¿y qué tiene ese librillo? Le dije, habla de Jesús. Está bien bueno. Hermanos, este es el asunto. Estos cuates iban siempre a aprender la Biblia, iban a escuchar la Biblia, no salían de allá, pero mira, pasó el tiempo y dijo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que no entendían nada. Versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el que y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces es necesario, dice la Biblia, que va a tener que, hermanos, era necesario que Cristo muriera, padeciese y resucitase el tercer día. Dice, pero también es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso quiere decir en dónde, hermano, en todas las naciones, en todo el mundo, dice ahí, comenzando, pero vamos a comenzar desde dónde. O sea, vamos a predicarle primero a los que estamos más cerquita, que son todos los judíos. Y los judíos, hermano, qué bárbaros. Qué lata con un judío que no quiere creer. Versículo 49, pero mira qué le dice. Versículo 48, y vosotros sois testigos de qué. Así que ustedes son los que van a dar testimonio. O sea, ustedes van a predicar el evangelio, le van a llegar a la gente y le van a decir, miren, escuchen bien, ya Cristo resucitó. Ya el que los profetas dijeron que iba a venir y que iba a morir y que nos iba a salvar, ya vino y ya resucitó. Era el mensaje. Versículo 49, dice, he aquí yo enviaré, ¿qué dice? Ahora les voy a hablar les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de qué. Entonces, pero para predicar ese mensaje y que la gente lo crea, necesitan poder. Se necesita poder. No se va a poder impactar al mundo sin el poder de Dios. ¿Está conmigo? Ellos necesitaban, ¿qué, hermano? Poder. La palabra poder ahí es la palabra dunamis. En el griego es dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita. Entonces, hermano, ¿ustedes recuerdan cuando estaba la mina aquí, que estaban sacando tierra? De repente estabas en tu casa y se oía ¡pum! ¿No se acuerdan de eso? Y no eran los frijoles, hermano. Ay, no, era que estaban porque no iban a poder sacar tierra de ahí. Está bien duro aquí. Entonces tenían que dinamitar ahí para poder sacar, porque sin dinamita no se puede. Es lo que digo, es lo que les dijo el Señor. Ustedes necesitan algo más allá que nada más ir y contarle a la gente el chisme. Se necesita poder para que la gente puedas darle el mensaje y la gente te lo crea. Si vas sin poder, pues tú nomás contaste una historia, pero es cualquier historia. Pero para que esa historia haga efecto en el corazón y la gente crea y se salve, se necesita poder. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, ahí está la promesa. Vayan conmigo allá al libro de Hechos, ahora sí, Hechos 1.
Versículo 8, pero recibiréis que cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Dice entonces, miren, el Espíritu Santo viene sobre ustedes y Él les va a dar el poder. Él les va a dar el poder para que sean testigos. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero déjeme explicarle esto. Vamos a ver rápidamente. Pero estos judíos que a quien Cristo escogió para darles, para que llevaran el mensaje de salvación, tenían un problema. Tenían un problema. Estos judíos crecieron sin ir a la sinagoga. Estos judíos, hermanos, tenían un gran problema. Miren conmigo en Hechos 4. Vamos rápido, Hechos 4. Hechos 4. ¿Están ahí? Ahora aquí están los apóstoles, los Juan, Pedro, ellos hablándole al pueblo. Versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, ellos están ahí, hermanos, predicándole al pueblo, le están hablando del evangelio a la gente, le están predicando el mensaje de salvación a los judíos, y judíos estaban creyendo. Pero vienen los meros judíos, los que enseñaban la Biblia, los que enseñaban, dice aquí, versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Había dos sectas dentro de los judíos. Había dos eminentes conocedores de la Biblia. Bueno, había tres. Los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley. Eran los conocedores de la Biblia. ¿Sí me explico? Y también los escribas, porque el escriba sabía mucho de la Biblia, porque el escriba, hermanos, en ese tiempo no había imprentas. Entonces, si usted quería una Biblia, usted iba con el escriba y le decía, quiero una Biblia, y te anotabas con él, y él te la escribía. Entonces, ¿te imaginas cuántas Biblias no escribió el escriba? Que cuando le preguntaban sabían todo. Entonces eran conocedores de Biblia. ¿Me están entendiendo o no? Bien, entonces vienen estos eminentes conocedores de Biblia, dice versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban enojados, hermano, resentidos, así como los testigos de Jehová. Enojadísimos. Estábamos testificando un día aquí abajo y estamos y en la acera de aquel lado íbamos nosotros, y en la acera de acá de regreso andaban los testigos, y ya ellos venían de una esquina para acá y nosotros comenzamos de aquí para allá, y nos encontramos a mitad de calle. Y ya saben, los testigos les encanta echar bronca. Se hacen así los buenas gentes, pero no quieren pelear. Y ya llega, y entonces empieza uno a preguntarme cosas. Sí, pero yo unos días antes ya había hablado con el otro, que venían dos, y yo había hablado con el otro. Y el otro estaba bien enojado, como esto me veía feo. Y estaban ahí, entonces, ya ni estaba poniendo atención a lo de la puerta que estaban tocando, me estaban volteando a ver así bien feo. Y de repente ya me encuentro con él y agarra y le dice me dice el hombre, ¿ustedes qué predican? Y dice el otro, así como burlón, dice, que según se van a ir al cielo. Y el otro le dijo así, y le dije, ¿todavía tú no? No, pobrecito de ti, yo sí. Tú te vas a ir al infierno. Hermanos, entonces estaban enojados. Bueno, rápidamente, dice versículo 3. ¿Quieren que les cuente bien el chisme, verdad? No, eso nomás lo hago para atraer su atención. Ya sé cómo atraer la atención de todos los chismosos. Nomás leemos la Biblia y mira, algunos ya están así. Nomás se empieza a contar un chisme. Dejo el chisme. No hay nada en esa gente, no hay nada. Mira qué dice ahí, versículo 4. Dice 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció
al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿qué dice allí? ¿Lleno de qué? Caray. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a hacer así. ¿Empezó a hacer así Pedro? No. Fíjate qué es lo que significaba lleno del Espíritu Santo. Pon atención. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien les dijo Pedro así, a quien ustedes crucificaron, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, fíjate bien cómo Pedro aprovechaba cualquier oportunidad para dar el mensaje de salvación, el evangelio, diciendo, lo crucificaron ustedes y resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta que predicaba el evangelio? Sí, mira, fíjate, cada vez que lees la Biblia, fíjate, cada vez que Pedro hacía algo, predicaba el evangelio. Porque fue lo que Jesús les dijo: prediquen el evangelio, ¿sí o no? Porque si no te predican el evangelio, no va a haber nada en tu corazón. Es más, vamos a hacer un paréntesis aquí. Mira conmigo el libro de Romanos. Espero que, por lo menos, mira, hermano, por lo menos si no, Dios no te toca el corazón, espero que por lo menos sepas leer. ¿Sí? Mira qué dice ahí. Mira qué dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Romanos 1:14. Romanos 1:14. ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que también a vosotros que están en Roma, dice Pablo, por ahí les voy a caer para anunciarles el evangelio. Y mira qué les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que para salvación a todo aquel que cree. Dice, yo les tengo que predicar el evangelio, dice, porque los romanos ya tenían su iglesia. Les está hablando. Mira qué dice ahí en el título de esta carta: la epístola del apóstol San Pablo, ¿a quién? Y mira qué dice aquí, Pablo en el 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí está predicando el evangelio Pablo, en el saludo, en la presentación, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, a todos los que ya se andan ahí reuniendo, dice, necesito predicarles el evangelio. ¿Por qué? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero recibiréis poder, necesitan poder. El evangelio, cuando lo predicas, ya el puro evangelio trae poder, hermanos. Tú predica el evangelio y trae poder. Vamos a seguir. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Y dice aquí, al judío primeramente. Sí, y deja de estar creyendo todas las tonterías que te enseñaron, que primero por eso primero vamos a los judíos. No es cierto. Lo que dice es que el evangelio, ¿de dónde salió el evangelio? ¿De dónde llegó? ¿A quién llegó Jesucristo? ¿A quién los discípulos que eran? Por eso le llegó primero el evangelio al judío y luego le llegó al gentil. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que primero vayas a los judíos. Ahora, yo amo al pueblo de Israel y amo al pueblo de Dios, pero no hay que dejar llevarnos por
tonterías que gente dice. ¿Vamos bien o no, hermanos? Entonces el evangelio dice al judío primeramente, también al griego. Y verá que dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sabe qué está diciendo? Dice, cuando tú oyes el evangelio, Dios te quita un velo que no te deja ver claro. Cuando la justicia de Dios se revela por fe. Quiere decir, cuando alguien te predique el evangelio, tú puedes entender que no es por tus méritos, o sea, tu justicia no es por lo que tú haces, tu justicia es por los méritos de Cristo. Empiezas a entender, entonces no es porque me porte bien o mal, sino es porque Cristo ya murió, porque Cristo ya justificó, porque Cristo ya derramó su sangre. La justicia de Dios se revela por fe. Empiezas a creer la justicia de Dios. Empiezas a entender que no es por ir a una iglesia, a una religión. Empiezas a entender que es porque Cristo ya pagó tu deuda. ¿Sí queda claro eso? En el evangelio se te revela una justicia que dices tú, yo antes creía que, porque te preguntaban, yo le pregunto a mucha gente, ¿qué es lo que tú piensas que alguien debe de hacer para ir al cielo? Pues portarse bien. O hay gente que le digo, ¿estás seguro que cuando mueras vas a ir al cielo? Dicen sí. ¿Por qué? Porque no le hago mal a nadie. No es por eso. Tú puedes portarte bien toda tu vida y dar todo tu dinero para instituciones y hacer hasta lo que no, y morirte e irte al infierno. Porque pensaste que a lo mejor era por eso, y no es por eso, es por los méritos de Cristo. Entonces había que saber que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Porque en el evangelio entendemos que eso es lo que me justifica. Eso es lo que me hace justo para con Dios. El creer en Cristo. ¿Me están siguiendo? Eso, hermano, ahora, ustedes dicen, sí, ahora, yo no sé si están entendiendo o no, pero si no entiendes, pues te vas a ir al infierno, punto, ya. A mí qué me importa si eres menso, yo no sé, lo bueno es que yo ya entendí. ¿Sí me explico? Ahora, yo quiero que entiendas y por eso le hago tanto y le doy para acá y para allá, pero si no entiendes es tu problema. ¿O no te regaló Dios la gracia para creer? Ese es otro tema, pero bueno. Entonces, ya quedó bien, hermanos. Pero entonces dice ahí en Hechos 4, Pedro está ahí predicando el evangelio. ¿Ya viste o no? Y dice el 11. Y entonces mira lo que les dice. Mira lo que les dice. Dice aquí en versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, dicen en el nombre de Jesús. Y ellos, acuérdate que acaban de matar hace unos días a Jesús porque decían que era un impostor. ¿Me están entendiendo? Y entonces Pedro les dice, no, ya murió, ya fue crucificado y hay un poder que Dios otorgó y por eso hubo un milagro. Y luego mira lo que dice. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira lo que Pedro les dice. Pedro, este Jesús es la piedra reprobada, la cual reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les cita esa parte. Pedro les cita eso. Y mira que ahora vamos a ver de qué Pedro estaba hablando. Sí, ahí en Salmo 118. Salmo 118. ¿Lo tienen? Mira que dice, vamos a leer el versículo 1 nada más para entender. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. ¿Sabes por qué estaban cantando este salmo? Porque estaban reconociendo, hermanos. Estaban reconociendo que habían abandonado a Dios, habían dejado a Dios, habían olvidado a Dios. El pueblo no quería nada que ver con Dios, pero Dios por misericordia los recibía, ¿me entienden?
Y por eso ellos estaban cantando este salmo como diciendo, no merecemos nada, hemos sido malos, hemos sido de lo peor, pero tú nos has recibido y tú para siempre es tu misericordia. Diga a la casa de Aarón, ¿sabes por qué Aarón tenía que decir eso? Porque Aarón hizo un becerro de oro. Y llegó a Moisés y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Y qué dijo Aarón? No, el pueblo ya ves cómo son. Ya ves cómo les encanta la guadalupana y todo eso, y las peregrinaciones. Y pues me dijeron, ya no está Moisés, pues danos un. Dice, pues yo nomás los aventé ahí. Dice, y es lo que salió. No es cierto. Él le dio forma porque era la idea. Aarón siendo el sumo sacerdote después de unos años, antes era idólatra. Y dijo Moisés, pobrecita Aarón, te va a ir mal, Aarón. Moisés estuvo preocupado porque dijo, se los va a echar Dios a todos estos. Y por eso, diga ahora la casa de Aarón, después de ser quienes eran, ahora Dios los llamó para ser sacerdotes. ¿Entiendes por qué el pueblo tenía que decir, gracias Dios? Entonces todo Israel conocía este salmo, porque era el salmo recita la historia de las rebeldías de los judíos. Y mira qué dice aquí. Dice versículo 19, abrime las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Mira el 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese salmo lo leían, hermano, desde siempre que iban a la... ¿Te acuerdas que dijo? Dice, entonces les habló el entendimiento para que vieran lo que decían de él en los profetas, en Moisés y en los... Entonces, dice Pedro, ustedes siempre han negado a Dios. Ustedes lo han negado todo el tiempo. Y apareció como Jesús y lo volvieron a negar. Y por eso les dice, la piedra que desecharon los edificadores, porque era la que se cantaban siempre ellos. La piedra que desecharon los edificadores. Pedro les está recitando un salmo. Les está recordando la Biblia a los escribas, a los eminentes enseñantes de la Biblia. Pedro les está diciendo, esto es lo que dice la Biblia, porque ya se los olvidó, y hasta la cantan. Y por eso, hermano, pues no, mira, cuando no quieres que esté bien, cántala. Mira qué dice ahí, vamos a apurarle. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira que dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la piedra, Él es el Mer, Él es Dios, Él es el Cristo, y nadie se va a poder salvar si no es por medio de Él. Y Pedro les dice, entonces viendo viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, porque Jesús con la pura Biblia se los hizo pedazos a ellos. ¿No oíste lo que fue escrito? ¿No oíste lo que fue escrito? ¿No te acuerdas que Jesús siempre les decía eso? Y ahora ven a Pedro predicando la Biblia y dicen, mira, este estuvo con Jesús, porque si este es del vulgo, desde chiquito, estos pescadores no iban a la sinagoga, eran sin letras, no conocían. No eran gente de Biblia, ¿me están entendiendo? Pon atención, sígueme acá. No eran gente conocedora, no tenían nada de Biblia en su corazón. Se dedicaron a otra cosa y no aprendieron Biblia. Eran muy ignorantes de la Biblia. No estás oyendo que dice, mira, que Jesús les enseñó lo que decían de él en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Les tuvo que enseñar lo que decía la Biblia porque ellos no eran gente de Biblia. Y ahora los va a mandar a predicar la Biblia. ¿Y cómo van a predicar Biblia si no saben Biblia? Entonces les dice, pero les voy a dar el poder. Y de repente se ponen a hablar Biblia. Tremenda cosa esto de esto.
llenos del Espíritu, está hablando de llenos de Biblia. ¿Para qué le hace, hermano? Yo no entiendo por qué tanta ignorancia. Bueno, hace años, les voy a contar algo, pero no le vayan a decir al hermano Abel. Cuando el hermano Abel fue salvo, empezamos la iglesia, teníamos unos meses, yo venía a predicar, teníamos unos meses y teníamos nada más cuatro sillas aquí, tenemos unas 16 sillas nada más. Y de repente entonces venía yo los martes nada más, pero entonces el hermano Abel, como siempre fue muy entusiasta, pues él quería más, o sea, él dijo, pastor, es que para mí nada más los martes es muy poquito alimento. Y le dije, pues vayas a la iglesia de Texcoco, pero como era bien codo, bueno, hasta la fecha sigue siendo codo. Sí, pero codo, hermano, era agarrado ese hombre. Sí, no, me preguntó, ¿cuánto hay que gastar de pasaje? Le dije, lo que sea necesario. Entonces, como era bien codo, se le hizo más fácil ir a meterse con los pentes de San Marcos. Digo, de San Marcos, ¿verdad? Que donde quiera, esa plaga, donde quiera hay esas plagas. Sí, donde quiera hay ese tipo de plagas. Pero bueno, se fue a meter ahí con los de San Marcos. Porque él no entendía las diferencias, nada más él pensaba, pues me voy a meter en una iglesia. Se fue a meter. Y un día, mi hermano, un día estaba yo predicando, un martes que llegué, y le estaba yo predicando, y de repente se levantó y dijo, amén, amén, y que se tira aquí en el piso, hermano, y se tiró y le hacía así, mira, le hacía así, le hacía. Así le hacía. Entonces estaba aquí, hermano, estaba aquí Toño Vicente, estaba aquí sentado así. Y Toño, cuando lo ve, se paró de la silla y se vino para acá, así estaba el pasillito. Y ahí estaba tirado. Y Toño Vicente dice, se hinca y lo toca y dice, me voltea y me dice, pastor, se está convulsionando. Entonces, cuando me dijo eso, yo pensé, a lo mejor él es epiléptico y yo no sabía. Yo en mi mente pensé eso, es epiléptico y yo no sabía, ¿sí? Y entonces yo pensé, híjole, así como, pues ni modo, voy a tener que parar, vamos a tener que correr, vamos a tener que hablarle a alguien, voy a tener que dejar la predicación. O sea, en mi mente pensé, pues hay que auxiliarlo porque está con los ataques. Sí, y entonces y el hermano está ahí. Ya cuando dijo eso, se levanta otro por allá, no me acuerdo quién era, y se levanta. Y cuando ya vamos según auxiliarlo, su esposa ahí estaba sentada y dice, no, déjenlo. Dice, es que está lleno del Espíritu Santo. Hermano, cuando me dijo eso, me hirvió la sangre. Y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, pero espérame, entonces la gente cuando dijo, se está convulsionando, los que había aquí se alarmaron así como, híjole, y todos vieron así como que todos quieren ayudar, ¿verdad? Todos quieren ayudar y dijeron, le hacemos esto, le hacemos lo otro, que corren por alcohol, que no sé qué. Y de repente, cuando dice la hermana, está lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué hicieron los hermanos? Que los poquitos que venían dijeron, y se sentaron. Eso fue lo que me dio coraje, porque dije, entonces ya creyeron que esto es lo que hacemos aquí. Y que me da un coraje, y estaba así haciendo sus, y que ahora que digo, ya párese, que le meto un patadón. Así como ves, así como lo hice, así se lo di. Y cuando sintió el patadón, le hizo y se levanta y me hace, eso no es grato, eso no es grato. Y se salió, se fue. Y se fue, pues, oye, ¿quién aguanta que le des un patadón? Lo curioso es que se le salió. El espíritu se le salió. Ahora él es un pastor. Se enojó y se fue. Nomás se fue a que se lo transaran. Le robaron un terreno, le quitaron dinero. Llegó, regresó y me dijo, pastor, le dije, sí lo recibo, pero ahora le voy a tener que dar un discipulado porque usted ya viene bien contaminado de un montón de basura.
Y él dijo, sí, pastor, se sometió, pasó el tiempo y un día vino otro hermano, me dijo, pastor, viene mi hermano, pero también es medio loquillo. Y estábamos en una reunión de varones, éramos poquitos, y cuando yo estaba enseñando de repente el hombre se fue. Y terminé la predicación y el hermano Abel pasó al altar, ya después de ser discipulado y todo eso. Y ya, entonces de repente cuando estaba yo orando en la invitación de la predicación, y el hermano estaba aquí agachado así, nomás volteaba y le hacía. Pedro dice ahí la Biblia, lleno del Espíritu. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro con el Espíritu? El Espíritu le estaba dictando Biblia para que predicara. La llenura del Espíritu es un conocimiento de Biblia increíble, hermano. Para hacer la obra de Dios con un conocimiento de Biblia. ¿Sí? Hermano, ¿por qué, pastor? ¿Qué es eso? Necesitamos gente que conozca la Biblia. Hoy día tenemos iglesias llenas de mucha gente. Miren, años en la iglesia, tienes años y no sabes nada. Qué triste es que estos chamacos que todos los días escuchan Biblia van a crecer haciendo estupideces porque no tienen dirección espiritual. Vamos a terminar. Fíjate cómo se nos da el tiempo. Ahora sí vamos a entrar. Ahora vamos a leer donde leímos al principio. Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, estoy en el 4:23, entonces ahora les prohíben, les dicen, los amenazan, les dicen, no queremos que estén predicando. Y hermano, y las amenazas de aquel entonces no eran tremendas. Entonces les prohíben y dice el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y mira qué dice, y que por boca de David tu siervo dijiste, y recitan el Salmo 2. O sea, estaban hablando Biblia. Y le piden a Dios, Señor, nos están amenazando, y la verdad tenemos miedo. Tenemos miedo. Es lo que le están diciendo, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué dice? Queremos hablar tu palabra, Señor, pero tenemos miedo. Y dice ahí, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y a propósito, la semana que viene te voy a enseñar por qué eran las sanidades y prodigios y para qué eran. Para que no digas, a ver, pastor, ahí está. Sí, ahí está, te lo voy a enseñar. Pero ahorita no hay tiempo. Si te quieres ir a las 10:30 te lo doy de una vez. Pero mira que dice ahí, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Y cuando fueron llenos dice, porque ellos tenían miedo, o sea, sí querían predicar, pero tenían miedo, le dijeron, Señor, ayúdanos porque tenemos miedo. Y dijo, y cuando oraron, el lugar tembló, dice, y fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar la palabra. Sabían, hermano, el Espíritu era por palabra. Una gente que era llena de palabra de Dios. Necesitamos gente de la palabra de Dios. No importa que tengas poco, no importa que seas viejito, no importa, aprende la Biblia. Mira que dice en Hechos 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos en que las viudas de ellos... Hay un problema porque hay tanta gente en la iglesia y todos se están quejando, a mí no me atienden, que quién sabe qué. Entonces dice, entonces los apóstoles dijeron, no nos damos abasto ya con la gente. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a qué.
Díjelo, sí, pero ustedes se están quejando de que no los atendemos, de que hay problemas en la iglesia, pero preferimos que haya problemas a dejar la Biblia, a dejar de dedicarnos a la Biblia. Nuestra dedicación es la Biblia. Nuestra dedicación tiene que ser la Biblia. Y dijo, vamos a hacer algo. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, estoy en el versículo, de buen testimonio, y mira que dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de ¿qué? De la palabra. Tenemos que, la palabra. Y luego mira que dice ahí, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Mira, hermano, ahí hay nombres para tus niños. En vez de que le pongas Brian y Brandon y... Sí, ponle nombres correctos, no nombres. Pero fíjate bien. No, hombre, les ponen unos nombresazos así. De por sí está re indio el chamaco y luego con ese nombre. Bueno, vamos a ver, dice ahí, dice, y escogieron esto, dice, a los cuales presentaron hasta los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y dice, versículo 7, y crecía ¿qué? Hermano, ¿sabes por qué fue esa iglesia una iglesia de impacto? ¿Por qué esa iglesia? ¿Por qué hubo unas tremendas bendiciones? ¿Y por qué la gente tenía un buen corazón? ¿Y por qué la gente miraba milagros en su vida? Por la Biblia. Porque conocían la palabra, porque eran llenos de la palabra, porque lo más importante para ellos era la palabra. Por eso aquí en esta iglesia lo más importante para nosotros es la palabra. Pero no nada más enseñarla, sino que ustedes tengan un corazón de decir, yo necesito conocer más la Biblia. No seas ignorante y hables. Hay gente que dice, no, hay gente que me dice, pues es que ese libro tiene contradicciones. Le dije, y siempre que alguien me sabe, a ver, enséñame uno. Bueno, nomás hablas por hablar, por lo que escuchaste, pero ¿cuánto te has metido? La palabra. Tenemos problemas porque, ¿sabes por qué no podemos con pecado? Porque estamos muy vacíos de palabra. ¿Sabes por qué estos muchachos tienen esos corazones tan interesados en el mundo? Porque no tienen el corazón para la palabra. Está haciendo falta palabra en tu corazón. Pastor, pero yo vengo, pero ¿de qué sirve si no la dejas pasar? Por eso pues, Santiago les dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. La oyes todo el tiempo, pero no la haces y no te llenas del Espíritu. Tú haz la palabra y el Espíritu te ayuda. La palabra, llenos del Espíritu es llenos de palabra. Mira que entonces, hermano, escogen a Esteban y resulta que Esteban se encuentra con los meros, capítulo 7. Bueno, vamos a ver el 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y entonces Esteban se empieza a defender. Sí, y mira que dice versículo el 1. Entonces Esteban se defiende en el 7:1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y les empieza a contar la historia de ellos con la Biblia. Toda la historia. Y viene diciéndoles, y no le dio herencia, y le dijo Dios que su descendencia será extranjera en tierra ajena.
dice, y que los maltratarían, dice versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libertó de todas sus tribulaciones. Y mira, hermano, lo que les está contando Biblia, la historia bíblica. Y ahora viene, ahora dice, cayeron en Egipto, versículo, no puedo leer todo, dice versículo, pero cuando se acercaba el tiempo de versículo 17, de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, y hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que se expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, pura Biblia, pura Biblia. Pero siendo, versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, cuando hubo cumplido la edad, y ahí está. Y él pensaba que él iba a ser el libertador. Al día siguiente les cuenta toda la historia. Vamos a ver 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Este lo envió Dios como gobernante. Este versículo 36 lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Versículo 36, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, ¿verdad? Y luego dice, y cuando le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, versículo 41, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreces víctimas? ¿Y cómo está leyendo la Biblia? ¿Cómo les está citando versículos? 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como lo había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme a lo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué, y pura historia bíblica. ¿Ya vieron, hermanos? Versículo 46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y luego dice, y como está lleno, y está lleno de palabra, fíjate que dice 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Siempre resistes el Espíritu Santo, porque se te predica y lo resistes, porque se te dice que dejes ciertas cosas y lo resistes. La palabra de Dios quiere entrar por medio del Espíritu, pero lo resistes. Y dice ahí, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjate, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Les está dando pura Biblia y ya están que no se aguantan, hermano. Oye, dice versículo 5, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Y impactó la vida de Pablo, Esteban. Porque fue un hombre porque Pablo pensaba, Pablo, ¿te acuerdas que está presumiendo ahí en Filipenses? Dice, yo en cuanto a la ley, fariseo. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, antes los judíos, ¿sabes de qué presumían? De saber Biblia. Y Pablo dijo, y me di cuenta que porque yo sabía mucha Biblia, pero cuando le tiraron de piedras a Esteban, Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Porque hay gente que dice, hombre, yo tengo 3 doctorados en teología.
pero andas crujiendo dientes y matando y sangrando y fregando a medio mundo. No puedes ni siquiera, ni al perro quieres perdonar. ¿Y sabes de dónde viene todo eso? De falta de Biblia. Hermano, yo te todas esas actitudes, y sabes, y luego hasta presumimos de ignorantes, y nos hacemos chistosos, y no queremos ser llenos de la palabra. No queremos aprender palabra de Dios. Ve al mundo allá afuera como animales, porque no hay palabra de Dios. Para eso es la llenura del Espíritu. ¿Para qué pensabas que para qué era? ¿Para que hicieras lo que el hermano Abel? Lo engañaron. ¿Por qué no? ¿Por qué, hermanos? Yo esta noche quiero retarles, hermano, ya dejemos de jugar y perder el tiempo. Vamos a terminar con este versículo, Efesios capítulo 5. Ejemplos maravillosos de la llenura del Espíritu Santo. Mira que dice Efesios 5. ¿Lo tienen? Desde el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. A ver, dice, ponle cuidado, atención a cómo anda tu vida, cómo andas en tu vida, cómo andas tú, cómo ando yo. Porque, hermano, dice Pablo, observa con diligencia, no te hagas. Porque le hacemos al cuento como que, no, yo ando bien, ando bien. Un montón de rencor, un montón de maldad, un orgullo feo, horrible, actitudes. Gente que quiere, escúcheme bien, no vienes al culto, hermano Oscar, el que no esté en los cultos, no quiero que estén dando clase. ¿Qué van a enseñar? Ay, pero que estoy mala, pues muérete ya. ¿Para qué nos estás dando tantas lástimas? Un montón de hombres agachones que ahí están haciendo lo que su vieja dice. Nada de Biblia, pura maldad. Fíjate cómo andas. Esas actitudes no son, y son muy excusables, pero tú bien sabes que no tienes ganas de estar aquí, no quieres nada. Nomás lo que queremos es lo que nos gusta. Hay gente que hasta le gusta, nada más viene por el relajo que se echa aquí. No tienes ganas de aprender Biblia. Más por el relajo. Amén. Eso, aquí hay ambiente, pues aquí hay, y yo soy del ambiente, pues ahí yo soy de ahí. Y hay ambiente con Biblia, pues yo nomás le doy al ambiente aunque no tenga Biblia. Ambiente con religión, pero a la mera hora, hermano, ¿de qué te va a servir todo el relajo? Y dice ahí, fíjate cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por esa razón, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego mira, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Dice, fíjate cómo andas, dice, y fíjate, ¿cómo antes dejabas que el vino te controlara? ¿Por qué ahora no dejas que la Biblia te controle? Que el Espíritu te controle. Fíjate cómo andas. ¿Por qué tenemos el corazón que tenemos? Porque no traemos nada de Biblia. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Y no vamos a pasar de ahí. O sea, el tiempo se está perdiendo. Dice aquí, aprovecha el tiempo. Pues ya si vienes, pues aprovecha. Y si vienes a escuchar predicación, pues por lo menos ve al altar y dile al Señor, Señor, gracias por lo que escuché. Ayúdame para que yo pueda poner en práctica eso que a mí me cuesta tanto. Pero ahí te quedas en tu silla, así como diciendo, ni pienso hacerlo. No escuché un tarado que dijo por ahí, no obliguen a la gente a pasar al altar. Los estás forzando a hacer decisiones. Entonces, ¿cómo le hacemos?
Estaba escuchando apenas un menso ahí. ¿O es que la gente es forzada? Pues, ¿qué? ¿Está mal que yo te diga que hagas eso en tu vida? Es tiempo, hermanos, de que ya hay algo con el Señor, ayúdame. Y fíjate, y luego después de decir llenos del Espíritu, empieza a decir, someteos unos a otros en el temor del Señor. Sométanse. Fíjate, aquí tenemos un montón de chamacos rebeldes y yo me doy cuenta, ¿sabes qué? No ha pasado nada en sus corazones. Yo luego digo, Señor, yo tengo esa convicción de que tú la vas a hacer la obra, pero de repente me canso porque digo, estamos invierte, pero en vez de que aporten algo bueno, son los que traen la maldad a la escuela. Entonces, o sea, el año yo dije, Señor, si no veo que aprovecharon yo los voy a votar. Porque no se está aprovechando nada. Y al contrario, en vez de debería agarrar algo, vienen a dejar su basura aquí. Hay gente aquí, hermano, que viene a la iglesia y que el hermano fulano y que la hermana sultana, pero tienen un testimonio allá afuera de problemáticos, de latosos, de tramposos, de mañosos. Y todos dicen, ese va a tu iglesia, ¿verdad? Yo digo, pues sí, pues sí. Años en la iglesia y nada de Biblia. No crecemos porque no hay nada. El Espíritu Santo no está haciendo nada a través de la palabra. Necesitamos, hermanos. Por eso dice el versículo. Mira pues con diligencia cómo andas. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda tu corazón? ¿Cómo andas tú allí? ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues metido en eso? ¿Por qué sigues batallando? ¿Por qué? Dice, fíjate, ¿por qué no te llenas del Espíritu? Y luego empieza a decir, las casadas, sujeten a sus maridos. Nunca vas a poder hacerlo, hermana, si no estás llena del Espíritu. Marido, ama a tu mujer, nunca lo vamos a poder hacer si no estamos llenos del Espíritu. Hijos, obedezcan, nunca van a poder obedecer estos chamacos si no son llenos del Espíritu. Punto. ¿Para qué le hacemos? Maridos, dice, los que trabajan, dice, cumplan con sus patrones. Nunca vas a poder dejar de transarte las cosas del trabajo si no eres lleno del Espíritu. Tantas enseñanzas. El resultado es Biblia. Pero yo digo, bueno, y aquí todo el tiempo Biblia, todo el tiempo. Pero como dice Santiago, nomás son oidores. Pero no tienen Biblia. Porque sabes mucho, pero como dice por ahí en la película de Pedro Infante, pero se dicen unas cosas de ti. Yo te recomiendo que te vayas del pueblo porque se dicen unas cosas. Yo te recomiendo que te vayas de Maquisco porque se dicen unas cosas. Hermano, ¿por qué no venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname? Tanta Biblia y tampoco que soy lleno de ese espíritu que me controle mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. No es algo tan sublime, es nada más querer hacer lo que escuchamos. Es nada más querer hacer tu palabra. Años y no podemos hacer nada. Y ahora que nos estás dando de tu palabra, Señor, ¿por qué no queremos practicarla? Hay gente a la que se le ha predicado el Evangelio y no quieren ser salvos, ni piensan que es una locura de nosotros.
y están rechazando tu palabra, tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender. Bendice esta noche las decisiones. Que podamos ser un poquito más deseosos. Danos al corazón ese deseo, el querer estar en tu palabra. No nos cansamos de que nos gusta tanto el relajo y el programa de la iglesia, pero no nos gusta la palabra. Ayúdanos, Padre. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien esta tarde que diga, pastor, yo no tengo la seguridad que si muero iré al cielo? Si la muerte llegara a mi vida, yo no sé a dónde voy a ir. Tan cerca que está de mí la palabra y no tengo salvación, pero hoy quiero ser salvo. Ore por mí, me gustaría saber cómo ir al cielo. Ore por mí, levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Me gustaría saber cómo ir al cielo, tener esa seguridad. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Padre, solo te ruego que nos ayudes y nos bendigas. Y bendice tu iglesia y levanta más siervos llenos del Espíritu. Levanta más mujeres y jóvenes. ¿Cómo necesitamos hoy día ver jóvenes llenos del Espíritu Santo? Jóvenes con la Biblia dictando y gritándole fuerte a sus corazones. Ayúdanos, Padre, en verdad a ser llenos del Espíritu. Bendice esta noche tu palabra y nuestras decisiones. Ayúdanos a ser entendidos de tu palabra, a poder ponerla en práctica. Haz la obra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos.